Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección de Power BI. El tema para el día de hoy son funciones lógicas. Bueno, las funciones lógicas son unas fórmulas que me van a permitir evaluar el contenido de una columna y con base en eso tomar una respuesta, ya sea verdadera o una respuesta falsa. Con base a esa pregunta, la respuesta verdadera puede ser una fórmula, puede ser un mensaje, colocar un valor fijo. Lo mismo para la respuesta 2. Se utilizan mucho en todas las plataformas de trabajo de programación. Siempre van a haber funciones lógicas. Power BI no es la excepción y aquí también se manejan. Las funciones lógicas están categorizadas en funciones lógicas sencillas o simples, funciones lógicas anidadas, funciones lógicas con el O y funciones lógicas con el I. Vamos a empezar a mirar cada una de ellas para ver el gran potencial que tienen a la hora de implementar o complementar una base de datos para presentar visualizaciones. Bueno, nos están pidiendo que para esta base de datos todas las personas que hayan pagado de contado les vamos a hacer un descuento del 10% sobre el valor de los ingresos o las ventas que obtuvimos. Entonces para ello vamos a organizar la función lógica. Entonces lo primero que vamos a hacer es insertar una columna. Aquí sobre el encabezado de la columna vamos a darle botón derecho y le vamos a dar nueva columna. Esperamos algunos segundos mientras él la implementa aquí. Perfecto, ya apareció. Ok, entonces esta columna la vamos a llamar descuento. Y colocamos el igual para separar la etiqueta de la fórmula. Una condición lógica empieza con un sí. Aquí está, entonces sí. Y viene la parte de la pregunta. Una pregunta en una condición lógica siempre se compone de tres partes. Una columna que debo de evaluar, un operador lógico que puede ser un mayor, un igual, un menor, un mayor igual, un menor igual, diferente, y lo que estoy preguntando. Hasta ahí sería la primera parte de la pregunta. Entonces la pregunta que vamos a evaluar está en la tabla ventas. Entonces vamos a llamar la tabla ventas. De hecho la columna se llama F pago. Yo puedo escribir F pago y él de una vez me llama. Observen que él aquí me colocó de una vez el nombre de la tabla y la columna que voy a trabajar. O pude haber escrito el nombre de la hoja o el nombre de la tabla de ventas y empezar a buscar manualmente la forma de pago. Aquí la encuentro. Entonces, esta es la primera parte de la pregunta lógica, la columna que voy a evaluar. Una vez colocada la columna que voy a evaluar, el siguiente paso es utilizar el operador lógico que va a ir dentro de la pregunta. Siempre debe de haber un operador lógico. Ese operador lógico puede ser un igual, o puede ser el mayor, puede ser el menor, o puede ser el mayor igual, o puede ser el menor igual, o puede ser el diferente. Todos esos son operadores lógicos que me van a permitir plantear la pregunta. Entonces, para el caso, nosotros necesitamos preguntar que si en la columna forma de pago hay una cadena de caracteres que diga contado, entonces como esto es texto, lo debo de colocar entre comillas. Tanto en las preguntas como en las respuestas verdadera o en la respuesta falsa, si va texto, ese texto debe de ir entre comillas. Para el caso de Power BI aquí en la presentación, lo que yo estoy preguntando puede ir en mayúscula o en minúscula, él de igual forma lo va a tomar. Entonces no importa cómo esté escrito aquí, mira que yo lo estoy escribiendo en minúscula y aquí está escrito en mayúscula. No pasa lo mismo en el editor de Power Query, que allí sí me toca colocar tal cual como esté escrita la palabra, en mayúscula inicial o en mayúscula fija. Ahí sí, en esa parte es más estricta la formulación en Power Query. Aquí es más abierta, no tengo problema en colocarle contado que me quede en minúscula, así en la base de datos lo tengo en mayúscula. Bueno, hemos terminado la parte de la pregunta. Ahí están las tres partes. Siempre para las funciones lógicas es interpretar esto, ¿no? Primero va una pregunta, la pregunta evalúa el contenido de una celda.
La pregunta tiene tres partes. El contenido de una columna, perdón, ¿cierto? El contenido de una columna. Un operador lógico, que en este caso es un igual. Y lo que estoy preguntando, que si ahí dice de contado, ¿cierto? O contado. Entonces, esas tres partes forman la pregunta de la condición lógica sencilla. Ahora, si él encuentra que allá en la columna de F pago dice contado, entonces vamos a hacer lo que es la respuesta verdadera. Entonces la respuesta verdadera es que si cumple, que si dice contado, él va a coger los ingresos. Entonces le voy a decir T ventas y vamos a buscar los ingresos. Aquí está. Y lo voy a multiplicar por el 0.10. Esa sería mi respuesta verdadera, o sea, si cumple que es contado, ¿cierto? Ahí terminaría. Si yo quiero separarla allí para que me quede ya empezar a responder la parte falsa de la pregunta, o sea que si no dice contado, entonces vamos a dejar esa celda en blanco. Entonces aquí viene la función, hacemos doble clic y aquí la encerramos entre paréntesis, que fue el paréntesis que se abrió aquí con el if. Entonces una vez colocada la fórmula allí, procedo a darle enter y allí la fórmula se calcula automáticamente, ¿cierto? Perfecto, miren, allí ya apareció sin ningún problema, ya tengo la liquidada esa columna de acuerdo al requerimiento que me están pidiendo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo ahorita evaluando un valor. Vamos a evaluar ahora la columna de cantidad. Vamos a decir para todos los clientes que nos hayan comprado de 50 unidades hacia atrás, vamos a hacerles una visita comercial. Y todos los que nos compraron más de 51 unidades en adelante, entonces los vamos a premiar con un kit escolar. Entonces insertamos la columna, vamos a hacer un clic con el botón derecho, insertamos la columna, una nueva columna acá, allí ya está, me voy a parar aquí en la columna y esta lo vamos a llamar, esta columna la vamos a llamar actividad comercial. Y va a ser igual, volvemos nuevamente, como es voy a evaluar la columna de cantidad, ¿cierto? Voy a evaluar que si aquí en esa columna de cantidad todos los valores que sean menores o iguales a 50 se les va a hacer una visita comercial. Entonces empezamos con el sí, entonces sí, y viene la pregunta, ¿cierto? Entonces la pregunta siempre se compone de una columna que voy a evaluar. Entonces en este caso llamo la tabla y llamo la columna, aquí está, de ventas cantidad, voy a decirle que si es menor o igual, el operador lógico, la segunda parte de la pregunta, y viene lo que yo estoy preguntando. Entonces lo que yo estoy preguntando es que si es menor o igual a 50, ¿cierto? Como es un número, eso sí no lleva ni comillas ni ningún carácter especial, ¿no? O representación de moneda, se escribe el número tal cual, sin puntos ni nada preferiblemente. Bueno, como ahí termina la pregunta, entonces va la coma. Si eso se cumple, entonces viene la respuesta verdadera. La respuesta verdadera quiere decir que entonces vamos a sacar un mensaje que diga actividad comercial, o sea, una visita comercial. Vamos a colocarle aquí visita comercial. Vamos a ir a visitar a esos clientes que nos compran menos o de 50 unidades hacia atrás. Si no, si son clientes que nos compran a partir de 51 unidades, entonces les vamos a enviar un kit escolar. Listo, hemos terminado, ya está las tres partes de una condición lógica sencilla. La pregunta, que va hasta aquí hasta el 50. La pregunta a su vez tiene tres partes.
la columna que estoy evaluando, el operador lógico y lo que estoy preguntando. Es la primera parte de la condición lógica. Viene la respuesta verdadera. Si cumple esto, pues él nos escribe visita comercial y se sale, ¿no? Pero si no cumple la pregunta, él nos responde con kit escolar y se sale. Vamos a darle enter. Y allí tenemos ya resuelta esta parte. Revisemos, por ejemplo, aquí donde dice kit escolar, la cantidad son 65. Perfecto, ¿cierto? Está cumpliendo lo que yo quiero. Este que es nos compra 24 unidades, entonces vamos a hacerle una visita comercial. Siempre hay que hacer una revisión con base a la fórmula que yo he colocado para que realmente esté haciendo lo que yo he planteado en la fórmula, ¿no? Es importante hacer una verificación. Por ejemplo, aquí hay 100, perfecto, aquí escolar, ¿no? O sea que ya ahí con esa prueba ya sabemos que la fórmula nos quedó perfecta. Es igualita a la de Excel, como lo he mencionado para los que ya lo manejan. Para los que no han mencionado Excel, pues ahí está para que practiquen y ensayen este tipo de fórmulas que son bastante importantes saberlas manejar muy bien. Hemos terminado esta sesión, nos vemos en la siguiente clase. Una feliz tarde para todos.